Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué rico estar otra vez aquí con todos para iniciar nuestro culto del día domingo. Domingo ya 12 de julio, increíble. ¿Y cómo la pasamos? ¿Cómo la estamos pasando? Bueno, pues la cuarentena la pasamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Segunda de Tesalonicenses 3:5, que es en nuestro versículo de este 2020, guiados por el Señor, porque fue el Señor el que nos dio esa palabra de Segunda de Tesalonicenses que vale la pena siempre repasarla. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ya llevamos 4 domingos. Este es el quinto, aunque hoy vamos a hablar una cuarta parte de un tema, pero es el quinto domingo que llevamos hablando del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, porque la primera parte de nuestro versículo habla de que el Señor nos guíe el corazón a un entendimiento total. Ya el año pasado venía hablándonos de cambiar nuestra manera de pensar, de abrir nuestra mente a la guía de Dios, y este año ya más específicamente, y yo no sé qué tendrá el Señor para nosotros el año entrante, post pandemia y con todas las experiencias de grupos de oración que tenemos con esto de la virtualidad. No sé qué tendrá el Señor para nosotros. Yo estoy orando desde ahora para que el Señor nos dé una palabra así que nos continúe guiando, fortaleciendo, empoderando y ante todo que nuestro corazón busque plenamente la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestro trabajo y por supuesto en nuestro país. Entonces, como hemos estado hablando, que es necesaria la guía del Señor y por supuesto hemos ya concluido que la guía del Señor es a través del Espíritu Santo, pues vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo en el creyente y hoy vamos a ver la cuarta parte de ese estudio que el Señor nos ha venido llevando y guiando a través de la palabra de Dios y basado o guiado también por los fundamentos de la doctrina pentecostal. Recordando que nosotros como carismáticos pues tenemos nuestra fe en la palabra de Dios y que creemos que el Espíritu Santo es una realidad para el creyente hoy. Entonces tenemos esta parte 4 de el Espíritu Santo y su obra en el creyente. Y hoy tenemos como una manera de título, porque no es realmente el tema general, pero hoy sí tenemos que ver que el Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente. Es decir, cuando Jesús pasa por una casa o por una vida, pasa algo. O sea, cuando Jesús toca a una persona, una vida, esta vida no puede seguir siendo la misma. O cambia positivamente o rechaza a Dios y su cambio es completamente negativo frente a los preceptos divinos. Entonces, definitivamente el Espíritu Santo sí produce fruto en la vida del creyente. Yo creo que uno de los ejemplos más claros, porque hay muchos, es de Mateo, este hombre que era recolector de impuestos, en Saqueo, en el mismo apóstol Pedro, o sea, son hombres que se encontraron con Cristo, aprendieron al lado de Cristo y sus vidas dieron completamente un giro que no fue total, no fue en un solo momento, fue en un proceso. Pues usted y yo también estamos en ese proceso. Entonces, hoy vamos a ver un primer punto que tiene que ver con la importancia y los secretos de llevar fruto. Eso vamos a tratar de aprender hoy. La importancia y los secretos de llevar fruto. Es Juan capítulo 15, en la sección de la palabra de Dios donde Jesús habla específicamente del Espíritu Santo y de la necesidad que como creyentes tenemos de dar fruto y que para dar fruto es necesario que estemos en comunión íntima con Jesús. Mejor dicho, vamos a la palabra de Dios y a mirar específicamente qué nos dice
en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Juan 15, 1 al 8. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Bendito Dios y Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu sea, Señor, fluyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para que esta palabra, en especial esta palabra, dé fruto en nuestra vida. Porque estamos leyendo, Señor, nos estás hablando, mi Padre, que es necesario dar fruto. Gracias, Dios, fiel y misericordioso en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí hay cosas para resaltar así pues fuertes, claras. Yo pienso que esto no se necesita mucha profundidad de análisis. Aquí en principio él dice, yo soy la vid verdadera. Recuerden, Jesús, pues cuando vino estaba ya en Palestina, en lo que conocemos hoy como Israel, y habían zonas, o mejor, las provincias, lo equivalente a departamentos, y el sur de Palestina de ese entonces, que la llamaban así los romanos, Palestina, estaba Judea, que era donde estaba Jerusalén. Pues allí, la verdad, la mayor parte de ese terreno era árido, había muy pocos cultivos. Samaria era una tierra rica, fértil, y Galilea, donde está Nazaret, donde el Señor escogió a sus discípulos y todo esto al norte, sí es una tierra hermosa, fructífera. Los judíos cultivaban muchas cosas allí, había también pues, ganado, ovejas, en fin. Entonces, el Señor usa este ejemplo para hacerle ver a los discípulos y a nosotros hoy que también tenemos la bendición de vivir en un país donde hay mucha tierra fértil, que la vid verdadera, es decir, el árbol que produce ese fruto es Jesús, ¿sí? La vid, y que el Padre, Dios Padre, es el labrador, es el que cuida esa planta para que funcione bien. Y dice el versículo 2 que él corta, porque hay una gran diferencia entre podar y cortar. Cortar una rama que no produce fruto, dice el versículo 3, es a desarraigarla, ya no va más. Y podar las ramas que sí dan fruto es quitarle tanta hoja que impide que las hojas que sí van en proceso de dar fruto crezcan. En fin, esto no requiere mucha profundidad. Entonces, es importante que usted y yo miremos que este pasaje habla de aquel que no produce fruto, versículo 2, y que es desechado, como dice en la Reina Valera, como una rama inútil y que se seca, versículo 6, y dice que después es echada al fuego. El que tiene oídos para oír, que oiga. Se dice también en este versículo de otro que sí lleva fruto y mucho fruto. Ese fruto al que se refiere es sin duda el fruto del Espíritu, la verdadera esencia de la vida espiritual. Comparemos versículo 8 con el versículo de Juan 15:8, comparémoslo con Juan 13:35, porque en Juan 15:8, miren, dice, cuando producen mucho fruto,
demuestran que son mis verdaderos discípulos, lo acabamos de leer. Y hemos leído muchas veces en nuestra iglesia local, Juan 13:35, que dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces aquí Jesús está hablando muy claramente en estos dos pasajes de Juan y en muchos otros, que el verdadero fruto es lo que muestra a otros que somos seguidores de Cristo. ¿Y cuál es ese fruto según Juan 13:35? El amor. Pero ya hemos visto que no es el amor sentimiento, el amor emoción, no, es el amor fruto del Espíritu que tiene muchos matices, paz, paciencia, benignidad, gozo. Es un amor íntegro, un amor que abarca muchas manifestaciones del ser humano. Esto nos tiene que llamar la atención hoy, la importancia de dar fruto. Es que si no damos fruto, mira, ¿qué dice Juan 15? Que las ramas que no producen fruto son cortadas, echadas fuera y luego al fuego. Yo no quiero poner en duda la salvación de ninguno aquí. Quiero que analicemos la palabra que está diciendo, porque más adelante vamos a encontrar otro versículo totalmente confrontante frente a esto de las ramas que son echadas fuera, pero no me quiero adelantar a eso. Entonces, vamos avanzando. Ya vimos la importancia. ¿Cuál era el título de lo que estamos viendo? La importancia y los secretos. Esto de los secretos es que es un secreto a voces porque Jesús lo expresó. El primer secreto para llevar fruto es permanecer en Cristo. Qué gran secreto, ¿no? Pero el Señor dijo, el que permanece en mí dará fruto. El que no, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, por supuesto. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Entonces ahí es muy claro, el llevar fruto es el resultado de la vida en Cristo. La vid fluyendo por el pámpano en la vida del creyente. Jesús dijo, separados de mí, en otras versiones, apartados de mí, sin mí, no pueden hacer nada. Por lo tanto, el pámpano debe permanecer en la vid. La rama debe permanecer en la vid. Es importante darse cuenta de que el fruto del Espíritu en la vida del creyente no es directamente el resultado del bautismo con el Espíritu. Ya 3 domingos hemos insistido en que tenemos que hacer una gran diferencia entre el bautismo con el poder del Espíritu Santo recibido en Pentecostés y el fruto del Espíritu, que es la consecuencia, el producto de andar en Cristo. Todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Y a medida que éste continúa permaneciendo en Cristo, experimentará el fruto del Espíritu en su vida. Ciertamente, uno que esté lleno del Espíritu Santo experimentará fruto y mucho fruto. Pero otra vez, eso viene de permanecer en Cristo. El hecho de que todo creyente pueda tener el fruto del Espíritu en su vida explica por qué algunos cristianos profundamente espirituales nunca han dado evidencia de haber recibido una experiencia pentecostal. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dan fruto, que su vida ha sido transformada y usted nunca los oye orar en lenguas. Nunca los ve de pronto orar por un enfermo o muy rara vez. Entonces fíjate que el fruto es muy diferente al mover de los dones. El fruto no viene como resultado del bautismo con el Espíritu Santo, sino de permanecer en Cristo. Esto explica también por qué algunas personas han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pueden estar moviéndose en los dones, pero sus vidas no muestran un fruto del Espíritu. Muchos de los que son bautizados con el Espíritu fracasan en continuar en una vida llena de la plenitud del Espíritu. Muchos de los Gálatas, lo leímos hace 8 días, al igual que algunos de los Corintios, también lo leímos hace 8 días, que habían recibido la unción pentecostal, estaban al mismo tiempo vacíos de amor. Recuerdan que el apóstol Pablo dijo, puedo hablar las lenguas, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, no tengo nada. Soy como un cencerro, como una campana de una batería, una campana de un colegio.
Habían experimentado la plenitud en un tiempo, pero no estaban viviendo en la plenitud. El Señor me regalaba un ejemplo. Eh, Grandes artistas, hablemos de artistas del mundo, que cantan preciosísimo, tienen un don y nos bendicen con su voz, nos encanta oírlos cantar, pero cuando vemos su vida personal, nos desencantan. Decimos, ay no, pero qué. Mira, deportistas, grandes estrellas del fútbol dentro de la cancha con esos dones que regalan espectáculo, que bendicen a quienes nos gusta el fútbol, pero vemos su vida personal y no están. Pues igual sucede con muchos cristianos y estoy usando el ejemplo de los cantantes y artistas solamente para ilustrar que podemos movernos en muchos dones, Dios nos puede usar para bendecir a mucha gente, pero nuestra vida personal puede estar en un caos total. Lo vemos en muchos personajes de la Biblia. Saúl, por ejemplo. Saúl como rey, guiado por el Espíritu Santo, mientras obedeció al Señor, obtuvo muchas victorias y era el rey, pero su vida personal empezó a decaer. El mismo Salomón aplicó la sabiduría que el Espíritu Santo le guió para bendecir a la nación, para bendecir a su pueblo, pero su vida personal, ¿en qué terminó? Bueno, casi termina en caos. Entonces aquí en versículos en Juan 15, 4 al 5, yo resalto esto, permanezcan en mí, yo permaneceré, permanecer. Que una rama, si se corta, no puede producir fruto. Y que nosotros, dice la palabra, Jesús nos dijo, ustedes son las ramas, y separados de mí, perdieron. Tenemos que tener claro eso. Entonces, nosotros erramos, estamos muy equivocados, hermanos míos. Por favor, yo quiero que todos estemos como meditando en esto. Estamos muy errados al suponer que el ser bautizado con el Espíritu Santo es la gran experiencia, la adquisición máxima de la vida cristiana. Y no es así. Es una gran bendición recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Claro que sí, nuestra vida fue transformada, pero no es la gran experiencia, lo máximo en la vida cristiana. Porque tenemos que ser claros y la adquisición que en verdad corona una vida cristiana es una vida llena del Espíritu, abundante en el fruto del Espíritu, en una vida transformada. Si el Espíritu que mora en nosotros está angustiado y apagado, si caminamos en la carne en vez del Espíritu, ¿podemos esperar fruto? Nada. Si todavía somos capaces de orar por los enfermos, de dar consejo, de tener el don de lenguas hasta la interpretación de profecía, pero si mi vida no bendice a otros, mi manera de comportarme, mi manera de reaccionar frente a las pruebas. Mire que esto del COVID y esto de la cuarentena ha ayudado mucho para que en verdad cada creyente muestre el fruto, realmente qué ha pasado con su vida y cuál ha sido la obra del Espíritu Santo a través de permanecer en Cristo. Esto se refiere a cristianos, a los que una vez se convirtieron en tales y no solamente a creyentes, profesantes. La expresión de Jesús en mí, permanecer en mí, muestra claramente que algunos de los que son quitados por fracasar en producir fruto fueron originalmente verdaderos pámpanos. Eran pámpanos, pero no se mantuvieron en contacto con la fuente de vida por suficiente tiempo para llevar fruto. ¿Recuerdan? Volviendo al primer amor, como, hey, rama, no se descuide, porque puede ser cortada. Note que es el pámpano el que se quita, no el fruto. El versículo 5 dice, ustedes son las ramas. La gente que dice que son una vez salvos, siempre salvos, les gustaría que creyésemos que Dios rechaza solo el fruto, pero no al hombre mismo. No obstante, la palabra dice que el pámpano o rama reprobado es removido, arrancado y echado al fuego, porque no lleva fruto. No está mal esperar que el creyente lleve fruto, dado que es Dios quien provee los elementos, es Dios.
Todo creyente tiene que dar fruto y esperamos dar fruto por la obra del Espíritu Santo, no por hacer cursos, no porque podemos orar por los enfermos, no porque visitamos una cárcel, no porque somos pastores o líderes o evangelistas o discipuladores. El creyente tiene una sola responsabilidad. ¿Cuál? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Es importante darse cuenta de esta necesidad que usted y yo tenemos. Porque dice el versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. El fruto es el producto natural de permanecer en Cristo. Sin embargo, si uno no permanece, no lleva fruto y va a ser echado fuera. Es importante esto. Repito, yo no quiero o no pretendo, o la palabra de Dios no está diciendo que vamos a perder la salvación, pero sí dice que si yo recibí el regalo de la salvación, mi vida tiene que dar fruto, es decir, tiene que pasar algo con mi vida. Yo no puedo seguir solamente yendo los domingos y aprendiéndome las canciones o los versículos, o cambiar mi lenguaje por decir ahora, hermano, Dios lo bendiga, aleluya, gloria a Dios. El primer secreto que el Señor nos da es permanecer en Él. Y más adelante vamos a mirar qué significa permanecer en Él. Porque por mucho tiempo quienes nos movimos en la religión pensamos que permanecer en Él era cargar un crucifijo en una cadena o una lámina en la cartera o en la billetera, y resulta que es mucho más que eso. Vamos ahora a ver el segundo secreto que el Señor nos revela en Juan 15 de cómo llevar fruto. Y el segundo secreto es ser podados. Es necesario ser podados, no cortados, ya vimos, ser podados. Jesús nos dijo en Juan 15:2, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí producen fruto. Esto sugiere el proceso de podar. Toda rama, todo pámpano que no lleva fruto es echado fuera, pero el pámpano que sí es podado para que lleve aún más. Y esto de podado, pues claro, de todos modos habla de que se cortan unas hojas, no la rama que va a la vid, sino unas hojas de la rama. Y esto sugiere disciplina. Inevitablemente uno piensa, uy, pero es una disciplina. Pues miremos la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Dice la palabra, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Las hojas pueden ser muy hermosas, pero los árboles a los que se les deja crecer muchas hojas rara vez producen mucho fruto. Algunas veces el Señor debe cortar algunas de las hojas de indulgencia personal de la vida del cristiano para que puedan llevar más fruto y mucho más fruto. Por ejemplo, cuando nosotros en el servicio al Señor adquirimos posición, títulos, reconocimiento, pues todo eso es agradable para el ser humano. Y resulta que por ese follaje que empieza a aparecer alrededor de nuestra vida cristiana, vamos descuidando el permanecer en Cristo. La rama se pone tan pesada que empieza a debilitarse su unión con la vid verdadera que es Cristo. Y el Señor entonces, Dios Padre, tiene que podar esa rama para que todo ese peso que le está afectando el recibir la savia del tronco principal no le haga daño.
Yo de alguna manera he sentido, y puede que no sea en todos los casos, pero yo he sentido que el Señor, a través de esto de la cuarentena y del distanciamiento social, cerró templos. No es otra cosa que una poda y quitar todo aquello que nos distraía en lo que deberíamos de estar, nos distraía de lo principal, que era permanecer en Cristo. Y nos estábamos preocupando más por la adecuación del templo, por los equipos de musicales, por eso que está bien, pues lógico, todo eso lo hacíamos para que el lugar fuera agradable y viniera la gente y alabar a Dios, pero estoy diciendo es que todas esas ramas estaban debilitando o quitándonos la atención de permanecer en Cristo. Y Dios ha hecho eso en la vida personal de muchos de nosotros. Cuando, repito, relaciones familiares, sentimentales, amistades, cargos, títulos, pues empiezan a distraernos de lo principal, que es estar pendientes de permanecer en Cristo. Para que un creyente no tenga la tendencia a alejarse de la verdadera disciplina de su vida y que el creyente pueda recordar que Jesús dijo, mi Padre es el labrador, Él es quien poda y el que emplea las tijeras de podar. Seguramente, teniendo claro esto, usted y yo podemos confiarnos en su amante cuidado, que si nos poda, pues nos va a doler, pero que entendamos que es por nuestro bien. Que si nos quita una amistad, que si nos quita un cargo, un título, es por nuestro bien. Hay una segunda tema que vale la pena ver en cuanto al fruto, que tiene que ver con las características detalladas del fruto del Espíritu. Pero ese tema lo vamos a dejar para dentro de 8 días. El primer tema que vimos hoy es los secretos, la importancia y los secretos de dar fruto. La segunda es las características del fruto del Espíritu, pero es necesario adentrarnos y especificar muy bien cada uno. Entonces, Dios mediante, ese punto lo vamos a ver dentro de 8 días. Y hoy más bien vamos a concluir o a resumir, a tratar de resumir todas esas verdades que hemos leído a través de Juan 15. La vid es un arbusto fértil. Una sola planta tiene muchas ramas, produce muchas uvas. En los tiempos de Jesús, como dije hace un rato, sobre todo en Galilea, los principales productos agrícolas eran la vid, producían vino, también cosechaban trigo. Recuerda que el Señor usó muchas veces las parábolas para referirse al trigo. Había también pues madera. José, el padre de Jesús, era carpintero, entonces cultivaban árboles, bosques, los cuidaban. Y bueno, también se dedicaban a la pesca y eso, pero estamos hablando de la tierra en sí. En el Antiguo Testamento, mis amados, para que veamos cómo todo encaja en las profecías del Antiguo Testamento y en el cumplimiento de estas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, las uvas siempre simbolizaron el trabajo de Israel para la obra de Dios. Vamos a la palabra para confirmar esto que acabo de decir. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Isaías 5, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Recuerden que Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Dice el Señor.
¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero, en cambio, encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Esto es fuerte, es la profecía de Isaías sobre el pueblo de Israel, profecía que se cumplió. Esa viña, cuidada por Dios, cumpliendo sus promesas, no le dio el fruto que esperaba. El fruto fue un fruto amargo, dice ahí la palabra. Y entonces vino el juicio sobre el pueblo de Israel y fue asolado, fueron llevados cautivos. Fíjense cómo la palabra de Dios se cumplió. Y yo les digo una cosa, si la palabra de Dios se cumplió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, y en la actualidad también. Y si Jesús está advirtiendo que las ramas que no den fruto serán cortadas, eso no es una amenaza de un papá bravo, eso es una promesa. Por eso es que tenemos que pellizcarnos, perdónenme la expresión. A ver, esto es conmigo, por supuesto que es contigo y es conmigo. Las uvas, Jesús no fue por capricho que usó la ilustración de la vid. Es que desde el Antiguo Testamento Dios está esperando de nosotros un fruto dulce, producto del cuidado y de las bendiciones que ha tenido para con nosotros. Mira, en la cena de Pascua judía, la vid simboliza la bondad de Dios, por eso ponen en esa cena unos racimos de uva, no es para comerse 12 como en los agüeros nuestros, no, eso tiene un símbolo y es el fruto que Dios espera de su pueblo. En Juan 15 vimos que Cristo es la vid y Dios Padre el labrador que cuida las ramas. ¿Para qué? Para que den fruto. Las ramas somos todos los que afirmamos ser seguidores de Cristo. Las ramas fructíferas son los creyentes que mediante su unión viviente con Cristo llevan mucho fruto, es decir, se convierten realmente, se transforman en nuevas criaturas. Las que no tienen fruto son aquellos que se apartan de Cristo después de haber hecho un compromiso, una decisión superficial, si ustedes lo quieren llamar así, y son separados de la vid. ¿Dónde estoy yo? Debe ser la pregunta que nos hacemos cada uno. Los seguidores improductivos no sirven para nada. Por eso son cortados y desechados. Mira, este versículo que vamos a ver es clave en la conclusión, en el cierre de esta enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Hemos hablado de que no pensemos que los dones del Espíritu Santo, que son importantes, que no pensemos que esa es la corona, que es lo máximo en la vida cristiana, que no, es un error. Lo que en verdad tiene en cuenta mi Señor es el fruto y no va a comparar fruto con otro fruto. A ver, no, el fruto. Cada uno va a dar un fruto. Es decir, no se van a comparar patillas con limones. No, fruto. Lo que el Señor ha puesto en nosotros para que produzcamos una nueva vida, un cambio. Mateo 7, versículos 21 y 23 dice, palabras de Jesús. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Siempre lo hemos expresado y he escuchado a otros hermanos en la fe diciéndolo. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el avivamiento en una iglesia es eso. Expulsar demonios,
hacer milagros y profetizar y hablar en lenguas. Pensamos que eso es el avivamiento. Un verdadero avivamiento es una iglesia que está conformada por personas dando fruto, es decir, que sus vidas han sido transformadas. Lo demás, perdónenme, es circunstancial, porque el Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro luego murió. Y sí, va a resucitar con todos nosotros, pero el milagro es circunstancial. El milagro que se obra a través de los dones, el consejo que se da, la profecía que se declara es circunstancial, es decir, se cumple y ya, mientras que el fruto permanece. ¿Recuerdan? Las profecías pasarán, pero ¿qué va a quedar? El amor, el fruto, mis amados. Es que más claro no puede hablar el Señor. Y dice ahí, nunca los conocí. Oye, pero si eran tu nombre, Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y entonces uno diría, ay, entonces los mandamientos, pues sí, no. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Pues Jesús, en Mateo 22, 37 al 40, nos lo resumió, lo condensó. Y fíjense si no es del fruto de lo que el Señor estaba hablando aquí. Mateo 22, 37 al 40. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el versículo 40, para que no te queden dudas. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Más claro? No. Mira, Dios está esperando en ti y en mí fruto. El amor que se expresa con paz, paciencia, benignidad, gozo, paz, dominio propio. ¿Qué significa permanecer en Cristo entonces? Porque ya el Señor nos ha dicho que es necesario permanecer en Cristo. Versículos 2 y 3 de Juan 15, Jesús resalta la diferencia entre cortar las ramas y podar las ramas. Las ramas fructíferas son podadas, es decir, se le quita aquello que puede que lo haga ver bonito, pero que le está impidiendo dar mejor fruto. Y usted y yo a veces, por los ejemplos que daba antes, que el ministerio nos ha dado reconocimiento, la gente nos llama, nos busca, nos hace sentir bien, nos dice, ay pastor, qué bonita la prédica, ay tan bonito que usted ora. Todo eso está bien, pero a veces cuando todas estas cosas nos empiezan a obnubilar, a hacernos creer que ya cruzamos la meta, Dios viene y nos dice, esas hojitas le están sobrando, mi amado, porque su eh, eh, prioridad es permanecer en Cristo. Las ramas fructíferas son podadas. ¿A fin de qué? De promover el crecimiento. Lo que el Señor quiere es más crecimiento en nuestra vida y menos ramas, menos adornos. Por eso es tan peligroso el autoelogio. Por eso es tan peligroso y demoníaco estarme elogiando por lo que Dios hace a través mío, porque al fin y al cabo es Dios el que lo hace. Y en cualquier momento todo eso me lo es quitado, cuando el fruto está amenazado por todo aquello. Dios tiene que podarnos y disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter. Según el diccionario, el objetivo de la poda consiste en reducir el número y la longitud de los sarmientos, de los racimos, para que la vid produzca menos racimos, pero de más grosor y más calidad. ¿Mm? Las ramas que no dan fruto, no hay transformación. Es decir, las ramas que muchas hojas, muchas hojas, muchas hojas, pero todo el tiempo hojas, son cortadas, porque además de ser inútiles, contaminan el resto de la planta. ¡Wow! Pódame, Señor. Uy, pero es que duele, pero pódame, Señor, si el final es para bendición. Los versículos, Juan 15,
para los estudios en casa, aunque más adelante vamos a dar otras citas. Pero los versículos 5, 7, 8, 11 y 12 dicen muy claro que una manera de dar fruto para Dios es extendiendo el reino de Dios. Sí, sí, sí. Es decir, llevando a más personas al reino. Eso es parte del fruto. Pero en este capítulo Jesús hace énfasis en el amor y sus manifestaciones como el fruto que Él produce en el creyente. Porque ¿de qué sirve que yo lleve personas al Señor si con mi manera de ser estoy espantando a otros? Estoy haciendo quedar mal a mi Padre. Porque cuando el Padre es honrado a través de un buen comportamiento del Hijo, pues está hablando bien del Hijo. Y recuerden que nosotros debemos honrar a Padre y Madre. Y al primero que debemos honrar es a Cristo a través de nuestro carácter y nuestra manera de ser. Entonces viene la pregunta, ¿qué significa eh, permanecer en Cristo? Pues aquí hay unas citas y las dejo mientras usted toma nota. Lo primero, en Juan 4:15, dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces, qué significa permanecer en Cristo? Creer que Él es el Hijo de Dios. No que es un profeta, no que es el que me va a solucionar mis problemas, es un milagroso, no que está caído ni que está subido, no, es que es el Hijo de Dios. Dios Padre habita en todo aquel que recibe a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Miremos un versículo, el siguiente, Juan 1:12. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Recibirlo, aceptarlo como Salvador y hacerlo Señor. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a permanecer en la vid. Recibir el regalo de Dios Padre, Juan 3:16, es la garantía de convertirnos en sus hijos. La palabra derecho, les dio derecho, en este texto es realmente maravillosa. O sea, Juan nos dice que se nos regaló la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y mire que dice el versículo 1:12 de Juan, pero a todos los que creyeron en Él y recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tenemos entonces el derecho de ser sus hijos, pero también la responsabilidad de ver qué hacemos con ese derecho y cómo nos comportamos con nuestro Padre Celestial. Bien podemos ser buenos o malos hijos, pero no debemos olvidarnos de que tener este derecho costó la vida del verdadero y único Hijo de Dios. También debemos observar la frase llegar a ser, la cual nos muestra que no es una concesión automática, que es un proceso, el proceso de santidad. Tenemos el derecho, sí, pero si depositamos en Él nuestra fe, si nos arrepentimos por nuestros pecados, si tomamos la decisión firme de aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas cada día y comenzamos una búsqueda diaria de su presencia. En las reuniones que hemos tenido el grupo de hombres alrededor del libro de Pacto con mis ojos, hemos visto la necesidad, y es lo que más Dios nos ha hablado, de hacer votos o decisiones o compromisos, y ahí es donde está un poquito la controversia en torno al libro, diariamente. Comprometerme con Dios diariamente para dar fruto. Porque si estamos conscientes de que el Señor dio la vida por nosotros, esto no lo podemos dejar en... ¿Cuándo hizo usted la oración de fe? En 1986. No, no porque la oración tenga una fecha de expiración como los medicamentos, pero es que mi corazón, mi cerebro, mis pensamientos necesitan recordar que yo tomé una decisión. ¿Cuál? Hacer Señor a Jesús en mi vida. Por gratitud y amor con el Padre y con el Hijo. Debemos hacer un lugar para realizar la siguiente aclaración. Una persona llega a ser hijo de Dios únicamente al aceptar a Jesucristo. No es verdad que todos los seres humanos lo sean por el simple hecho de haber sido creados por Dios.
¿Qué significa permanecer en Cristo? C. Primera de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. ¿Cuáles fueron los mandamientos? Los leímos hace un momento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está toda la ley. Y dice en primera de Juan 3:24, y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Mejor dicho, mira, tenemos una relación mutua de doble vía con Cristo cuando creemos en Cristo, amamos a las personas, y no estoy diciendo del amor emocional, sino que los tratamos como queremos ser tratados, llevamos una vida moralmente recta, porque la presencia del Espíritu no es solo espiritual, es práctica. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir confirma la presencia del Espíritu Santo. Otra cita que nos muestra qué significa permanecer en Cristo es primera de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Es que está claro. A las personas a las cuales se le dirigió esta carta, usted y yo, hemos escuchado la buena noticia, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó para darnos nueva vida, que regresará para establecer su reino en toda su plenitud. En el logotipo de nuestra denominación está ahí la corona que viene por segunda vez. Pero resulta que entonces y ahora falsos maestros empiezan a negar esas verdades fundamentales y se empiezan a infiltrar en la iglesia y a crear duda. Y entonces por eso el apóstol Juan les escribe a estos destinatarios de su carta. ¿Por qué? Porque estaban en peligro de creer mentiras. ¿Tú qué estás creyendo? ¿Qué doctrinas estás escuchando y aceptando? Ahora más con esto de la pandemia. ¿Qué cosas si nos están bombardeando? Con mentiras. Porque cuando la verdad se altera o se dice a medias, es mentira, está adulterada, está contaminada. Yo tengo es que afianzarme en la palabra de Dios. Ninguna enseñanza verdadera contradice o pone en duda las aseveraciones de la Biblia. Y ahí ya, si hay una enseñanza, una profecía que contradice o pone en duda la veracidad de la palabra de Dios, hermanos, ya, positivo para virus. ¿Cuál virus? La incredulidad. Y hay una cosa importante de permanecer en Cristo, y está en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Relacionarse en amor de espíritu con los demás creyentes. Relacionarse, tratarlos con amor. ¿Cómo nos amó Jesús? Él nos amó dándonos buen ejemplo, siendo paciente, consecuente y casi nada, dando su vida por nosotros. Pues el Señor no nos está pidiendo que demos la vida por otros, porque Él ya lo hizo, pero sí que aceptemos a las personas, que demos buen ejemplo, que seamos pacientes con las personas y consecuentes con lo que decimos. Jesús promocionaba, animaba a perdón. ¿Y qué hizo en la cruz? Padre, perdónanos. Fue consecuente con el discurso. Fue misericordioso. Yo les invito a que ahí donde estamos, en casa, si es posible y su estado de salud se lo permite, nos pongamos un momento en nuestras rodillas y vamos a orar, porque yo siento que Dios nos ha estado hablando hoy clara y fuertemente, contundentemente, para que reaccionemos y dejemos de pensar que nuestra vida dentro del templo o nuestras de manifestaciones frente a nuestros hermanos a través de los dones, que son importantes. Yo en ningún momento estoy quitándole importancia a los dones. Anhelemos los dones, ojalá nos movamos en los dones, pero que no pensemos que por eso ya nuestra vida delante de Dios es aceptada, es del agrado para el Señor.
Porque recuerdan que dijo el Señor al siervo que le entregó el trabajo que le habían cargado, siervo inútil, lo que le encargué eso hiciste. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser consecuentes. Yo oro para que el Espíritu Santo nos ayude a meditar en este Juan 15, ojalá esta semana, en el individual, porque ya tenemos ahí unas tareas para los grupos de oración. Pero quiero invitarles a que pongamos estos momentos para orar. Y pues ya lo dije, si puedes ponerte en tus rodillas, adelante. Padre, gracias por no abandonarnos. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, por amarnos y enviar a tu Hijo a morir en la cruz en el lugar de nosotros. Y ya de aquí en adelante la oración es personal. Hoy quiero, Padre mío, renovar mi compromiso contigo. No como un rezo fórmula, sino como una declaración desde el fondo de mi corazón. Deseo, Señor, estas 24 horas, entregarte mi vida y pedirte que corrijas mis pasos, si es necesario podar mi vida, pues quiero que mis deseos sean tus deseos y todo lo que haga sea conforme a tu voluntad y en obediencia a ti. Hoy entiendo cómo puedo permanecer en ti y tú en mí. Te agradezco por el Espíritu Santo en mi vida. Reconozco que Jesús es mi Salvador y es tu Hijo. Y deseo fervientemente desde mi corazón hoy hacerlo Señor de mi vida. Creo firmemente que Jesús murió por mis pecados y te pido en su nombre que yo sea perdonado. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu que produzca en mí el fruto que tú esperas. No el que otros esperan de mí, ni el que yo anhelo, el que tú esperas de mí, Señor, porque tú eres el dueño de mi vida, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, espero que sientan la paz y el gozo que estoy experimentando yo en este momento. Estoy seguro que sí. Y bueno, más adelante, en unos minutos, ustedes ya, me imagino, algunos recibieron el link para encontrarnos y comentar lo que Dios haya hablado a su corazón, alguna duda que puedan tener, espero que no, y si la hay, pues el Espíritu Santo nos guiará. Pero sí que podamos tener ese tiempo tan hermoso que ha sido de poder compartir unos minutos ahorita después de que termine este tiempo de predicación. Entonces, yo quiero desde ahora, y pues no sé si lo hagamos luego, estas son las citas para que ustedes esta semana, en las reuniones de grupos, puedan ahondar un poquito, tener de pronto más luces acerca de este tema, el fruto del Espíritu, que significa que mi vida refleja esa presencia del Señor. Mi forma de vivir, mi carácter, mi manera de hablar, mi manera de reaccionar frente, por ejemplo, a todas estas medidas de cuidarnos en cuanto a la salud, la posibilidad de los templos o no, o sea, que reaccionemos en el espíritu, ¿no? No es que a mí me hacen falta los hermanos, por supuesto que me hacen falta mis hermanos, pero si el Señor no quiere que nos reunamos todavía, pues llegará el momento, ¿sí me doy a entender? Bueno, ojalá estas citas les ayuden a encontrar más respuestas, más ejemplos, más modelos de cómo podamos, sí, reflejar en nuestra vida que el Espíritu Santo ha hecho una obra, que Dios ha hecho una obra a través del Espíritu Santo. Estaremos enviando esta imagen también, Dios mediante, a los grupos de WhatsApp para que
puedan tomar nota de todas ellas, porque de pronto ahorita no alistaron papel y lápiz, aunque deberían de hacerlo siempre cada domingo, recuerden, los inseparables, que molestamos tanto en Piedra Pintada y que es una realidad ahora también en nuestros hogares, ya no estamos siquiera en Arrayanes, ahora cada uno en casa, ojalá tengamos siempre papel y lápiz, porque esa fue uno de los testimonios que se escucharon en nuestra reunión, creo que fue Martica de Castellanos, que decía cuán importante es tomar nota, porque no solamente para tener de qué hablar en las reuniones, sino para poder meditar en las reuniones, y yo me imagino el resto de días, entonces, y hasta compartirle a otros, a familiares y amigos. Entonces, ahí están las citas, Gálatas 5:22, Romanos 14:17 y 15:13, Primera de Timoteo 4:12, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10, Segunda de Corintios 6:6, Efesios 5:8 al 9 y Primera de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7. Mis amados, para la gloria de Dios, hemos terminado. Espero que esta palabra haya traído bendición a sus vidas. Y es para estar como repasando en todos estos temas, la verdad. Porque esto es del día a día. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio reto. Y yo sí quiero que mi vida dé fruto. Yo sí deseo y espero que sea el deseo de todos ustedes. Amados, que el Señor les bendiga, les guarde. Pues como notaron, por supuesto, mi esposita no está conmigo físicamente en este momento, pero sé que me acompaña. Ella está al cuidado de su mamita. Y nada, les pido mucha oración por la salud de mi suegrita, de nosotros como pastores y por supuesto por todos nosotros, por todas las familias. Que el Señor nos guarde, nos bendiga. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado acompañándonos hoy, los que vayan a ver luego este video. Bendice cada familia, Señor. Que tu Santo Espíritu se glorifique en la vida de cada persona, Señor. Y gracias porque tu palabra cobre vida en nosotros. Guárdanos, Dios, del COVID y de toda enfermedad, Señor, protégenos. Ayúdanos, Señor, en estos días de situación difícil económica. Y gracias, mi Padre eterno, porque tú, Señor, vas a sorprender gratamente la vida de cada uno de nosotros los próximos días. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, ya nos vemos en unos minutos para conversar un ratico acerca de todos estos temas. Dios les bendiga.